Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Hoy estoy muy bien acompañada aquí en la librería del Espacio Rosa Luxemburgo porque queremos hablar de todos los acontecimientos históricos que se están sucediendo en todos los terrenos. La dramática transformación que vive la historia mundial nos interpela a todos y a todas. Realmente el nacionalismo económico, las guerras arancelarias, el avance de la extrema derecha, el rearme imperialista, los genocidios atroces que estamos viviendo se han convertido en el día a día de un sistema capitalista totalmente senil. La pugna por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China ha entrado en una nueva fase que va a marcar la lucha de clases en el próximo periodo. Por eso hoy queremos hablar de lo que hay detrás de todo esto, de lo que hay detrás de la guerra arancelaria desatada por Trump, de los datos de la decadencia imperial estadounidense, el papel de China y el carácter de su régimen, si es socialista o es capitalista, y de si podemos hablar de imperialismo chino. También queremos desnudar la agenda política del trumpismo contra los inmigrantes, contra la izquierda, como patrocinador global de la extrema derecha, y cuál es la posición de los comunistas revolucionarios ante este fenómeno, además de sus posibles precedentes en otras etapas históricas. Y, por supuesto, denunciar una vez más el genocidio atroz sionista contra el pueblo palestino. Para hablar de todo esto, estoy aquí con Antonio García Sinde, bienvenido. Hola, compañero, con Juan Ignacio Ramos. Hola, Coral. Y con Carla Torres. Hola. Así que empezamos. Yo quería empezar preguntándote, Antonio, porque hemos visto cómo el presidente de Estados Unidos pues, no se ha cansado de vomitar verborrea colonialista, imperialista, respaldando el genocidio sionista, la limpieza étnica en Gaza, también dando apoyo al régimen nazi de Zelensky, tratando de encubrir también lo que ha sido una derrota muy importante del imperialismo norteamericano en la guerra de Ucrania. Y junto a todo esto han venido pues, muchos anuncios contradictorios y en medio de todo esto se ha dado luz verde a una ofensiva arancelaria salvaje contra China y contra otros países. Entonces yo quería preguntarte si todos estos síntomas y todos estos movimientos reflejan realmente fortaleza o desesperación por parte de Estados Unidos. Sí, estamos viviendo efectivamente unos tiempos terribles que están marcados por esa batalla feroz y salvaje del imperialismo norteamericano por intentar mantener la hegemonía que disfrutaron durante muchas décadas. No es una cuestión de ahora mismo, pero es cierto que tras el inicio del segundo mandato de Trump, a principios de este año, ha habido una aceleración brusca, una aceleración abrupta en el salvajismo, la brutalidad con la que Estados Unidos intenta defender las posiciones en el orden mundial que ganó tras la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos en Gaza precisamente un ejemplo concentrado, una muestra de hasta qué punto están dispuestos a llegar, hasta qué grado de inhumanidad, de barbarie, de salvajismo están dispuestos a llegar la clase dominante norteamericana y sus aliados para mantener su posición de dominio y privilegio. Gaza no es un accidente, no es una locura de Netanyahu. Gaza juega un papel central dentro de la estrategia del imperialismo norteamericano para aterrorizar el mundo. Por eso no se cortan, ¿verdad? No ocultan lo que están haciendo, lo hacen con publicidad, con las cámaras de televisión delante. Quieren que los pueblos del mundo vean a los niños de Gaza muriendo de hambre lentamente, mientras los soldados, los colonos israelíes y buena parte de la población celebran esa barbarie, ¿verdad?, de una manera obscena y realmente repugnante. Pero, bueno, esto aunque intentan demostrarlo como un elemento de fuerza, que por cierto no solamente lo están haciendo en Gaza. En el mes de mayo se están haciendo unas maniobras en Marruecos, lideradas por Estados Unidos, con participación de tropas europeas y de tropas israelíes, entre ellas la unidad que asesinó a sangre fría 15 sanitarios en Gaza, recordaréis la noticia. Están participando en unas maniobras que se desarrollan en territorio marroquí y en territorio del Sáhara, que son una advertencia a los pueblos de África. Estamos dispuestos a arrasar a sangre y fuego lo que haga falta si alguien se sale de lo que nosotros esperamos de sumisión a nuestros designios imperialistas.
Todo esto, ¿verdad?, lo ha acompañado Trump del desencadenamiento de una ofensiva económica, comercial, arancelaria. Tuvo varias fases, pero el 4 de abril lanzó la gran andanada, que son los aranceles absolutamente a todo el mundo. Socios comerciales, aliados tradicionales o países con los que confronta, como China o Rusia. Que es realmente la lucha desesperada por tratar de mantener la supremacía. Por intentar mantener una situación cuyas bases materiales han desaparecido. La hegemonía de Estados Unidos, que la conquistó definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial y la afianzó aún más después del hundimiento del bloque soviético y la transición ordenada de China hacia el capitalismo, está en quiebra. Está rompiéndose, agrietándose por todos lados. Y las medidas de Trump lo que están sirviendo, lo que han servido, es para poner de relieve las debilidades fundamentales del imperialismo norteamericano. Trump, bueno, para empezar sus medidas, evidentemente, tuvo que lanzarlas con una serie de exenciones, porque hay una realidad insoslayable, y es que la industria norteamericana no es lo que era. La industria americana, que era la gran potencia, el proveedor de mercancías de todo el mundo, tras la Segunda Guerra Mundial, acompañado de un poderío financiero extraordinario y de la hegemonía total del dólar, eso se ha acabado ya y probablemente para siempre. Los aranceles de Trump provocaron de entrada dos efectos muy importantes. Primero, una conmoción en la bolsa norteamericana que fulminó billones de dólares en apenas unas horas, ¿verdad? Que eso además no solamente demuestra la inseguridad de la clase dominante norteamericana sobre su propio futuro, sino también revela la naturaleza puramente especulativa del capitalismo norteamericano, dominado por un capital financiero que ve sus beneficios a corto plazo como único objetivo y como única guía. Ese vídeo de Trump en esos días, con varios de sus ministros y asesores carcajeándose porque gracias a esa bajada en la bolsa uno había ganado 2.000 millones, el otro había ganado 600 en unos minutos, y que esos millones no salen del aire, esos millones salen de los fondos de pensiones de trabajadores norteamericanos, ¿verdad?, que han perdido dinero de verdad y otros han ganado un dinero puramente especulativo. Revela la naturaleza, ¿verdad?, débil del capitalismo norteamericano, su naturaleza especulativa, ¿verdad?, su incapacidad de desarrollar las fuerzas productivas, que está en la base material de su cadencia. Y por otro lado, tuvo otro efecto, que fue provocar una crisis en la deuda norteamericana, que yo creo que fue además el factor más importante en la retirada, abierta y en desbandada de Trump de todas sus medidas arancelarias. Hubo un momento en el que la deuda norteamericana alcanzó valores que la convertían en insostenible a medio plazo. Estados Unidos tiene un endeudamiento salvaje, es un país enormemente endeudado, que se gasta entre el 12 y el 13% de su presupuesto anual, del presupuesto del gobierno de Estados Unidos, en pago de intereses. Tanto la banca comercial norteamericana como inversores en otros países están haciendo de oro gracias a esta gigantesca deuda norteamericana. Y los aranceles de Trump provocaron una subida del tipo de interés que Estados Unidos tiene que pagar para poder refinanciar su deuda, que fue gravísimo, ¿verdad? Fue gravísimo. Esto, además, unos días después, la última de las grandes agencias de calificación, Moody's, degradó el nivel de calidad de la deuda americana, ¿verdad? Y pone a las finanzas de Estados Unidos en un brete. Porque, en fin, los títulos del Tesoro norteamericano, que son usados en todo el mundo como garantía máxima de pago, ya no tienen esa calificación. Va a haber un problema para las finanzas de Estados Unidos en los próximos años. Y esa desesperación les lleva a actuar de la manera salvaje que estamos viendo. Eso es lo que va a caracterizar el próximo periodo. Claro, y realmente también Trump tuvo que tirar atrás muchos planes porque, en fin, China no se quedó de brazos cruzados, sino que respondió con mucha contundencia. Claro, la base del auge chino ha sido su enorme base industrial. Durante muchos años, sobre todo a partir de los años 90, el capital norteamericano trasladó la producción industrial fuera de las fronteras del país.
en busca de beneficios rápidos, ¿verdad? Para poder bajar sueldos en el interior, trasladaban las industrias al exterior. Eso sentó la base de un auge industrial chino que cogió una dinámica propia, por unas características que ahora explicaremos y demás. Y eso hace que, bueno, estén blindados frente a estas amenazas del imperialismo norteamericano. China ha respondido con enorme firmeza, no se ha arrugado y ha tomado unas medidas de represalia, ¿verdad?, que pueden costar muy caro a la economía de Estados Unidos, como ya pasó en el primer mandato de Trump. Que las medidas que tomó contra China se volvieron contra Estados Unidos, provocaron un aumento de inflación, destrucción de empleo industrial y, sobre todo, destrucción de empleo agrícola, que hubo que cubrirlo con un plan de subsidios de urgencia que incrementó todavía más el déficit público norteamericano. Y es que aunque Trump se emperre, quiero decirte, las empresas de Estados Unidos, igual que las europeas, pues dependen cada vez más también del mercado chino, y precisamente como contraposición a eso y como el hilo conductor de lo que estábamos hablando, mientras Estados Unidos sufre una gran decadencia que se ve en todos los terrenos, pues China sufre un proceso bastante diferente, y aunque evidentemente ningún país del mundo puede escapar de las contradicciones que existen en el mercado mundial, es evidente que China se está desarrollando como una grandísima potencia económica, y hay muchísimos datos que así lo prueban. Por ejemplo, que China se ha convertido en el gran motor de la economía mundial como principal potencia manufacturera, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué China, mientras Estados Unidos, la gran potencia histórica, sufre un proceso de decadencia y de descomposición, ¿por qué China puede llegar a colocarse en esta posición en el mundo? Bueno, yo creo que este es un debate, una discusión muy amplia, fundamental para la izquierda. Ha provocado polémicas y sigue desatando polémicas muy intensas a la hora de caracterizar las causas del ascenso económico de China, si realmente China se puede caracterizar como una potencia capitalista o es un país donde predomina una economía socialista de mercado, como dice el régimen, o incluso el papel imperialista o no imperialista de China, ¿no? Ya digo, ¿no? Es un debate muy importante. Nosotros desde Izquierda Revolucionaria hemos elaborado numerosos materiales, llevamos escribiendo al respecto desde hace ya más de 15 años, de 20 años realmente, ¿no? Desde, en fin, lo que consideramos el triunfo del proceso de restauración capitalista en China. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que algunos bufones, que por alguna razón misteriosa se autocalifican como teóricos marxistas, han estado pronosticando en los últimos 10 años periódicamente que la economía china iba a entrar en una pavorosa recesión. Y esto es importante porque estos análisis absolutamente superficiales, banales, no están considerando el aspecto más importante de todos, y es que un país como China, que hace 40 años tenía un peso extraordinariamente limitado en la economía internacional, no puede desafiar a la principal potencia imperialista del planeta si no es porque ha experimentado en su seno un desarrollo espectacular de las fuerzas productivas. Este es el fenómeno que tenemos que entender. ¿De dónde viene este desarrollo colosal de las fuerzas productivas en un momento además de decadencia importantísima para la economía occidental, ¿no? Y hay que decir que en toda una serie de puntos críticos de los últimos 16 años, de los últimos casi 20 años, China se ha ido fortaleciendo. China experimentó un salto extraordinario con la gran recesión de 2008. China volvió a registrar un predominio importantísimo en todas las cadenas de suministro globales, de comercio global, de producción manufacturera global en la pandemia de 2020. Y China ha demostrado que tiene la capacidad, en el periodo que va de la guerra de Ucrania, que se inició, ¿no?, en febrero del 2022, de facilitar a un país como Rusia que sortee todas las sanciones, que sortee todas las dificultades que le impuso Occidente. La cuestión que hay que explicar es de dónde surge, ¿no?, todo este proceso que ha convulsionado la historia del mundo. Bueno,
nosotros, en concreto, nuestra compañera Bárbara Areal, que ha escrito mucho, ¿no?, sobre la cuestión de China. De hecho, publicamos un marxismo hoy que está ahí, ¿no? Si nos estáis viendo, lo podéis ver en pantalla. El capitalismo chino y la lucha por la hegemonía, ¿no? Ha escrito en profundidad sobre el proceso de restauración del capitalismo en China, ¿no? No me puedo extender en todos los detalles, pero fue un proceso muy diferente al que vivió la Unión Soviética, que realmente fue un colapso y un hundimiento de la economía rusa, caracterizado además por la intervención directa del imperialismo norteamericano, que asesoró a Yeltsin, a un sector de la plutocracia que surgiera de la burocracia del partido y del Estado, del viejo partido stalinizado del PQS, ¿no? Se hizo con el control de la economía, pero saqueándola. O sea, hubo un proceso de saqueo, de destrucción de fuerzas productivas, privatizaciones absolutamente descontroladas, ¿no? Un hundimiento de los estándares de vida tremendísimos, ¿no? Hasta que, en fin, la situación se estabilizó en un proceso que ahora mismo está pilotando pues la oligarquía rusa con Putin al frente. Pero en el caso concreto de China no fue así. Aprendieron también de toda la lección. Aprendieron, en efecto, sacaron conclusiones. Punto de inflexión fue todo el levantamiento de Tiananmen. A partir del aplastamiento de Tiananmen, la dirección del Partido Comunista Chino planteó toda una serie de reformas económicas y la captación de capital exterior, de capital extranjero, para el desarrollo de la economía china. Y claro, esto se produjo en un momento concreto, en un momento histórico muy característico, que fue el de principios de finales de los años 80, principios de los años 90, en el que el capital occidental se encontraba ya en un callejón sin salida, o sea, en un callejón muy complejo, muy complejo. Claro, la restauración del capitalismo, por una parte en Rusia, pero sobre todo en China, permitió una entrada masiva de capital estadounidense y de capital europeo. Hay que decir que todo el fenómeno del neoliberalismo que se desarrolló en ese periodo, y todo el proceso de deslocalizaciones furiosas de las industrias europeas que llevaron al cierre de la planta industrial británica, francesa, en fin, de una destrucción masiva de industria productiva, ¿no?, en todos los sectores. Y por supuesto, en Estados Unidos, significó que esa gigantesca inversión de capital llegó a China para beneficiarse de la existencia de una mano de obra muy barata, de unas condiciones de inversión muy competitivas, de unos beneficios fiscales que les otorgó el Estado chino extraordinarios, y evidentemente también de la existencia de un régimen que les garantizaba la paz social impuesta, porque hay que decir que en China evidentemente no existen sindicatos obreros como los podemos conocer históricamente, no existe el derecho de huelga como lo podemos conocer históricamente, porque a pesar de la hoz y el martillo, el régimen chino evidentemente no lo ha permitido. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que durante todo este periodo de tiempo, durante todo ese periodo, la transferencia de capital fue extraordinaria, y también hubo una transferencia muy grande de tecnología. Claro, el control del proceso de inversión extranjera en China y el control del proceso de acumulación capitalista ha tenido unos rasgos muy peculiares en China. Ha sido controlado y pilotado por una sección amplia del Partido Comunista chino. Entonces, realmente las palancas del poder han seguido en manos de esta burocracia ex-stalinista, ex-maoísta, que se ha reconvertido en una clase dominante, en parte de la clase dominante, se ha fusionado con esos capitalistas privados y comparten evidentemente intereses políticos, intereses económicos, intereses materiales e intereses estratégicos, ¿no? Además, esta burocracia ha utilizado la centralización económica que ya existía bajo la planificación anterior para alumbrar en un proceso que sí ha tenido muchas contradicciones, pero en un proceso muy regulado, una variante de capitalismo de Estado que ofrece unas ventajas competitivas extraordinarias. Además, tú lo que has tenido ha sido que esta industrialización forzosa, que ha sido extraordinaria, donde todo tipo de sectores se han establecido en China, han permitido también al propio Estado chino acumular unas reservas de capital formidables, que por cierto, a diferencia de lo que ha pasado en Occidente en los últimos 20 años, sí ha sido invertido en el desarrollo, evidentemente, de una planta productiva fabulosa y extraordinaria. Este es un punto muy importante, porque si no es imposible entender de dónde surge todo esto.
Y aquí lo que tienes evidentemente es una fusión. Claro, aquellos que dicen, no, es que China no es un país capitalista, es que China no es un país imperialista, es que China sigue manteniendo una economía socialista. Mira, esto realmente no resiste la prueba del algodón, no resiste la prueba de la práctica. Es cierto, ¿me entiendes?, que la dirección del Partido Comunista ha tomado medidas muy enérgicas. Por ejemplo, el control de los sectores estratégicos y la prohibición de que toda una serie de empresas estatales puedan ser vendidas a capitales extranjeros, ¿me entiendes?, como ocurre en Occidente, con la privatización de toda una serie de sectores estratégicos, pues eso les ha dado una capacidad y un músculo económico extraordinario, la centralización del sector financiero. Pero mira, en la última encuesta de la revista Forbes sobre los multimillonarios en el mundo, pues oyes, en China, en este país, existen 539 multimillonarios con una fortuna conjunta valorada en $2 billones. Es el país Sería bastante curioso que en un país socialista existieran es absurdo. Claro. Es el nivel de más multimillonarios, ¿me entiendes?, en un país per cápita después de Estados Unidos. El 1% de la población china, el 1%, posee el 31% de la riqueza nacional. Y esto, ¿me entiendes?, son investigaciones y son datos que suministra el Banco Mundial y que suministra el FMI y que también reconocen las propias autoridades chinas. ¿Qué ocurre aquí? Sí, pues que evidentemente hay una contradicción que se va a resolver en el tiempo, porque hay un sector de capitalistas a los que el régimen ha golpeado duramente, Xi Jinping ha golpeado, que claro, han intentado establecer la agenda económica del Estado, que han intentado establecer la agenda política del Estado. Y la burocracia ha dicho no. El caso concreto del presidente de Alibaba y de otros grandes plutócratas a los que han encarcelado y han sacado de la disciplina. Pero yo quiero decir aquí otro dato muy importante, porque estamos hablando además antes de entrar en los datos de la economía china. Mirad, un punto muy importante. Aquí estamos movilizándonos masivamente en todo el mundo contra el genocidio sionista en Gaza. Estamos viendo el crimen, el holocausto que está viviendo el pueblo palestino. Un holocausto que está provocado no por el gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu está actuando porque los patrocinadores internacionales que tienen se lo están permitiendo. Los bancos occidentales que están haciendo negocios fabulosos con el armamento que se está suministrando al ejército israelí. Estados Unidos y Trump. Trump, que no es ningún anti-establishment, que es un reaccionario de tomo y lomo de extrema derecha, que ha sido el que ha patrocinado la limpieza étnica y la solución final que están ahora mismo imponiendo en Gaza. Pero aquí nosotros nos estamos movilizando exigiendo a este gobierno que deje de vender y de comprar armas a Israel, que rompa las relaciones económicas y que rompa las relaciones diplomáticas. Se lo estamos diciendo al gobierno del PSOE y de Sumar, que es una vergüenza su complicidad. ¿Por qué entonces la izquierda no exige a China y a Rusia que hagan exactamente lo mismo? Que rompan las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Israel? ¿Por qué ocurre? Esto es un tabú. No podemos plantear que la política de China y de los dirigentes chinos es una completa hipocresía respecto a Palestina y respecto al pueblo palestino. Sí, claro, Occidente, claro, tienen la responsabilidad absoluta. Pero ¿qué está haciendo el gobierno chino por evitar esta masacre? Yo lo voy a decir, nada. Declaraciones, brindis al sol, el mismo tipo de gestos vacíos que hace Pedro Sánchez, pero en este caso del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y sabéis por qué? Porque en estos momentos China es el primer inversor en Oriente Medio, porque Oriente Medio es una pieza clave en la expansión económica de China, porque en este momento China es el segundo socio comercial de Israel, porque China ha firmado 500 convenios de intercambio económico y comercial con el gobierno de Tel Aviv en la última década. Los datos son verdaderamente alucinantes y datos, no me voy a retraer a los datos anteriores, sino a los datos del año 2024. Mira, China en estos momentos, empresas chinas como Alibaba, Baidu, Huawei, Xiaomi y Lenovo han establecido centros de investigación y desarrollo en Israel. Han invertido en fondos de capital riesgo israelíes como Jerusalén Venture Partners y Carmel Ventures. Han invertido en empresas en infraestructuras estratégicas. Las compañías estatales chinas están participando activamente en proyectos de infraestructura de Israel. Por ejemplo, la Shanghai International Port Group opera en el nuevo puerto de Haifa, en los ferrocarriles,
China ha ganado licitaciones para construir las líneas ferroviarias como la que conecta a Asdod con Eilat por un valor de 2.000 millones de dólares. En el transporte urbano, China está participando en la construcción del tren ligero de Tel Aviv. La cooperación académica entre China y entre Israel. Pero es que, fijaros, las importaciones israelíes desde China alcanzaron un récord de 13.530 millones de dólares en el año 2024. Es decir, cuando el genocidio estaba a tope. Lo que representa, ojo, en el 2024 un incremento del 19,8% de las importaciones israelíes de China con respecto al año anterior. Espectacular. El crecimiento además se vio especialmente reflejado en diciembre de 2024, cuando las importaciones de China casi se duplicaron en comparación con el mismo mes del año anterior. Por cierto, y las exportaciones israelíes a China han sido espectaculares. China se ha posicionado como el tercer destino de los productos israelíes en 2024, con un total de 2.810 millones de dólares. Digo esto porque China tiene la capacidad de intervenir directamente para poner fin a los genocidios. En primer lugar, bloquea el comercio con Israel. Impone sanciones a todos los países mientras que comercien con Israel. No pueden comerciar con China. Pero no, la nomenclatura china y la dirección política de China, evidentemente, está al servicio de los intereses de sus grandes monopolios y de la clase dominante, que no va a intervenir para frenar lo que considera además una posición decisiva en Oriente Medio para combatir a su principal adversario, que es Estados Unidos. En Oriente Medio, el negocio de China con Oriente Medio ha alcanzado en el 2024 medio billón de dólares, con B. O sea, eso es espectacular. Digo, esto es importante, claro. Digo esto porque los datos de China son absolutamente espectaculares. Y hay que decirlo, lógicamente Estados Unidos no puede hacer otra cosa, el capital norteamericano no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo, intentar revertir esta situación, porque es asombrosa. Termino brevemente con simplemente unos datos. Fijaros, China acapara el 28,7% del volumen de la producción industrial mundial, 28,7%. Estados Unidos el 16%, Japón el 7%, Alemania el 5,3%. China concentra el 20% de la inversión mundial en investigación, desarrollo e innovación. Cada año se gradúan en China 1,5 millones de científicos e ingenieros, que es más que Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. Estados Unidos tardó casi un siglo en llegar a la cima. En cambio, pues el caso de China se ha producido en 20 años. Es espectacular. La formación bruta de capital fijo en China ha aumentado ininterrumpidamente desde el año 95. En el año 23, el último dato que existe de esto, la formación bruta de capital fijo en China representaba el 41% del PIB. En el caso de Estados Unidos, el 20%. O sea, es el doble. Todos los datos, ¿me entiendes? Todos los datos son tremendos. Y por cierto, quien insiste en calificar a China como una... Bueno, evidentemente ya muy pocos que tienen esas cosas, que es una economía de bajo valor añadido, que es una economía exportadora. No. China en estos momentos, producto de este desarrollo colosal de las fuerzas productivas, ha generado un mercado interno clave para Occidente. Y esto además explica por qué Trump retrocede. Trump retrocede porque las industrias y las fábricas y las firmas estadounidenses no se pueden quedar sin el mercado de China. Porque en China ha emergido una clase obrera y ha emergido una aristocracia obrera. Este desarrollo de las fuerzas productivas también ha generado una estratificación dentro de la clase obrera. Ya hay sectores, que tienen poder adquisitivo en China. Los datos de la OIT son claros. Donde más se han incrementado los salarios ha sido en China en el último decenio. Pero no solamente eso, y también sectores de capas medias. Y estamos hablando de millones de sectores de capas medias que se han beneficiado de este crecimiento de fuerzas productivas, que son un factor fundamental en el consumo de productos y manufacturas. Apple ha sido claro. No nos podemos ir de China, porque además es que no es tan fácil deslocalizar una empresa a un país, que en este caso como hicieron con China, y ahora volverlas a llevar a Estados Unidos, a montar de nuevo y ensamblar de nuevo empresas. Pero es que además el problema es que ese mercado, si nos vamos, no lo recuperamos jamás, porque hay empresas chinas que están ya en posición de ocupar esos espacios. Por eso las contradicciones que en estos momentos tiene el capitalismo norteamericano son enormes. Y China
evidentemente es una exportadora de capital, después lo veremos, etcétera. No ha mandado ninguna tropa fuera de sus fronteras, no ha tenido todavía esa necesidad, pero sería absurdo pensar que este conflicto que se está produciendo en el terreno arancelario, en el terreno comercial, se va a limitar solamente al terreno económico. Ya hemos tenido el ejemplo de Ucrania, porque evidentemente es una guerra imperialista entre bloques, desatada por Estados Unidos, por supuesto, con el objetivo de que Estados Unidos siga manteniendo su hegemonía y su influencia en Europa, por supuesto, o el propio genocidio, porque, como ha dicho muy bien Antonio, es que este genocidio no solamente es que no es la locura de Netanyahu. Es que aquí hay objetivos políticos también muy determinados. Es también una advertencia a todos los pueblos del mundo, claro que sí, a los pueblos árabes, a todo el mundo. Estados Unidos está actuando como un animal herido y está acostumbrado a imponer sus criterios y sus intereses a través de la violencia. Ellos desplazaron a Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Hubo además, después de la Primera Guerra Mundial, un momento en el que parecía que era posible incluso un conflicto armado entre Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra abdicó de ese conflicto, entre otras cuestiones, porque estaba la Revolución Rusa y una situación muy compleja, ¿me entiendes?, en Europa. Pero ahora mismo la situación no es esa. Entonces lo que estamos viendo es algo muy serio que va a marcar la lucha de clases y la historia del mundo en los próximos años. Claro, y de hecho todo lo que explicas ahora, o sea, todas estas cifras colosales que has dado, es lo que explica también el crecimiento de las fuerzas productivas y cómo también China no viene solo, quiero decirte, ¿no? Hablamos de China, pero se ha dado un salto de calidad realmente en esa conformación de un bloque económico, militar, diplomático, liderado por China y Rusia, que evidentemente pues atrae nuevos aliados y que, como aquí se ha dicho también, pues son dos potencias imperialistas. Y claro, por todo lo que explicáis también, yo creo que hay mucho debate con el tema de la globalización, ¿no? Es decir, la interconexión de las cadenas de producción, de suministros, de comercio, que ha alcanzado ahora mismo pues cotas históricas, y desconectarse de todo este proceso pues también resulta imposible. Pero, sin embargo, yo creo que hay un debate, porque también hay voces que apuntan que vivimos un proceso de desglobalización. Entonces, realmente la pregunta ¿es cierto que vivimos un proceso de desglobalización, o lo que estamos viendo es que hay más globalización todavía, pero bajo liderazgo chino? Bueno, pues yo creo que este es otro debate también muy importante. Ahí, mira, cuando organizaciones que se consideran marxistas y revolucionarias hacen sus análisis partiendo de una lectura superficial de la prensa capitalista, pueden llegar a cometer gravísimos errores. Sí, hay muchos que cacarean. No, desglobalización, desacoplamiento. Ahora hay una política económica de bloques regionales. Es que, mira, es que eso no es así. En 1929, Estados Unidos, en mitad de un crack económico brutal, tomó medidas de devaluación competitiva y guerra comercial. Los efectos que tuvieron esas medidas fueron, pues ya sabemos, absolutamente brutales, y desembocaron finalmente en un conflicto de la envergadura que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, a diferencia del 29, en fin, no existían dos superpotencias, y no existía una superpotencia como China, que en estos momentos, ¿me entiendes?, pues en fin, tiene un dominio en las cadenas de suministro, de comercio, en sectores productivos estratégicos evidentes. No se puede hablar a la ligera de la desglobalización. Yo voy a dar un dato. En el año 2024, el comercio mundial experimentó un récord histórico, con intercambio de mercancías y de servicios que ascendieron a 33 billones de dólares, un crecimiento del 7% respecto al 2023. Este simple dato echa por tierra, ¿me entiendes?, todos los planteamientos de que estamos asistiendo a un proceso de retroceso y de triunfo del proteccionismo. Es mentira. Eso no es verdad. Lo que estamos viendo es un intento. ¿De qué? Un intento por parte de Estados Unidos de seguir dirigiendo, liderando y encabezando el proceso de dominio de los mercados globales. Es decir, aquí lo que estamos asistiendo es que el proceso de globalización ha llegado muy lejos. La interconexión, la interdependencia económica de todos los actores que pintan algo en el mundo es colosal. Trump lo ha demostrado retrocediendo en estos casos. Entonces, no se puede romper el organismo de la economía mundial tan fácilmente. Aquí lo que ha habido ha sido una transición en el liderazgo, un cambio en el liderazgo de la globalización. Y ahora es China la que está asumiendo un papel dirigente en muchos sectores. Y esto, evidentemente, es lo que está detrás, obviamente lo que está detrás de la histeria norteamericana. Mira, el Instituto Lobby lo ha planteado. En el último decenio, 128 países
comercian más con China que con Estados Unidos. Y el gigante asiático ha gastado más de $1 billón en infraestructuras en más de 149 países. Las inversiones chinas alcanzaron un récord en el 2023, $162.000 millones de inversión directa en todo el mundo, para los que hablan de que no es una potencia imperialista, ¿sabes? Pues ese es el problema de fondo. Solo un dato para completar lo que dice Juan Ignacio frente a los teóricos de la desglobalización. Los datos de inversión mundial desmienten completamente cualquier idea de desglobalización. Solo el año pasado, más de 59.000 nuevas empresas extranjeras se han instalado en China. Mientras la bolsa norteamericana se hundía estos días, las bolsas chinas subían como la espuma por la afluencia de capitales de todo el mundo que huyen aterrorizados de la inseguridad financiera que está creando Trump y van a buscar refugio en China. Al final va a pasar como ha pasado con las sanciones del primer mandato de Trump y con las sanciones de Biden. Van a reforzar todavía más a la economía china. Las sanciones tecnológicas de Biden contra Huawei y otras empresas lo que provocaron es un desarrollo tecnológico autónomo para liberarse de esas cadenas. Por eso hoy China está tan segura, porque sabe que tiene una buena parte de la sartén por el mango. Claro. Y que puede resistir todas las presiones del imperialismo norteamericano. El problema, evidentemente, es que Estados Unidos va a incrementar la ferocidad de sus ataques y el mundo puede pagar un precio muy alto en barbarie por eso. Sí, es que realmente todos los datos lo que hacen es desmentir esas teorías de la desglobalización. Y yo creo que precisamente por esto que estamos comentando, toda esta batalla por ver quién sale vencedor y por ver quién controla el mundo en esa pugna por la economía mundial, como decía Juan Ignacio, yo creo que toda esa batalla y toda esa guerra lo vemos de una forma muy clara en América Latina, porque mientras China avanza en sus relaciones comerciales con muchísimos países de esa zona que era considerada hasta hace no tanto su patio trasero, el patio trasero de Estados Unidos, pues mientras todo esto sucede, Trump está lanzando nuevas amenazas para el continente, y yo creo que lo que ha sucedido con el canal de Panamá deja importantes lecciones, ¿verdad, Carla? Sí, totalmente. América Latina pues está en medio de esta pugna interimperialista también, como muchas, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Está en medio de esta lucha de estas potencias por mantener o por recuperar los mercados mundiales, y además América Latina, pues tenemos que decir que ha sido una región que le ha ayudado mucho a Estados Unidos a convertirse en la potencia que hoy es, ¿no? Gracias a todo este despojo de materias primas, de territorios, incluso pues a la explotación brutal de la mano de obra, ya sea migrante dentro de Estados Unidos como de la mano de obra de latinos y latinas dentro de empresas transnacionales repartidas por toda la región, ¿no? Pero bueno, pues aquí se ha explicado, ¿no?, que Estados Unidos tiene un problema muy, muy importante, y es que no puede mantener las inversiones y no puede incrementarlas, y eso ha dejado un espacio para el avance de China en esta región. Y de hecho, el primer paso agigantado que China ha dado ha sido justamente durante el primer mandato de Trump, pero se ha mantenido durante todos estos años, ¿no? Tan solo del 2022 al 2023, la inversión de Estados Unidos en la región, según la CEPAL, se redujo en un 29.7%, ¿no? Entonces estamos viendo que Estados Unidos, por todo lo que ya se ha explicado aquí, ¿no?, de la desindustrialización, de estos pasos atrás, ¿no?, de en dónde tiene sus prioridades, pues no tiene posibilidades de mantener estas inversiones. Es más, lo que quiere es que las inversiones vuelvan hacia su territorio, no ha renunciado a esta situación. Entonces, ¿de qué otra forma puede someter a esta región, como históricamente lo ha hecho, para ponerla a su servicio en esta lucha por sostener la hegemonía imperialista, ¿no? Y es que tiene que utilizar la mano dura, no necesariamente tiene que recurrir al chantaje, como ya lo hemos visto, a las amenazas, ¿no?, con los aranceles, por supuesto, a las amenazas con todo el tema de la migración, y a luchar también por imponer gobiernos títeres, gobiernos a modo.
En contraste con esto, lo que tenemos es un avance de China muy potente en toda la región, ¿no? En el año 2000, las exportaciones latinoamericanas hacia el mercado chino eran de menos del 2%. Y del 2000 al 2008, el comercio entre entre esta región y China creció en un promedio del 31%, ¿no? Eso ha llevado a que China se coloque como el principal socio comercial de Sudamérica, lo cual ha conseguido en 2 décadas y media, ¿no? de esta dinámica económica. Y además ha generado un nivel de interdependencia muy potente. Por ejemplo, Chile envía el 39% de sus exportaciones a China. Pekín controla la totalidad de la energía eléctrica de Perú. Y 23 de los 33 países que componen la región se han sumado a algún plan del proyecto de la nueva ruta de la seda. Pero no solamente ha parado China en pues, su avance económico, sino también en el avance político y militar, que va totalmente de la mano, ¿no? Y, por ejemplo, en Venezuela, y lo que comentabas, no solamente es China, es que es un bloque, ¿no? Es China, Rusia, incluso Irán. En el 2006, Rusia le vendió a Venezuela 11.400 millones de dólares en armamento. Y entre el 2009 y el 2019, China le vendió más de 615 millones de dólares en armamento también a Venezuela, ¿no? Además, un paso brutal que ha dado China apenas a finales del año pasado es la inauguración del puerto de Chancay en Perú, ¿no? Que es no solamente la consumación de toda esta dinámica comercial, sino que además es un punto de inflexión y representará un salto cualitativo en estas relaciones, porque implicará un salto en el intercambio comercial con el comercio asiático y también pues principalmente con China, ¿no? Y todo esto se ha desarrollado en las narices de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto además en Perú es increíble porque se ha desarrollado incluso en un gobierno que ha sido impuesto de la mano de un golpe de Estado, gracias al cual Dina Boluarte está al frente de la presidencia en Perú, ¿no? Pero como tenemos estos golpes de China, digamos, en este mal llamado patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Por el otro lado también tenemos pues la respuesta de Estados Unidos ante estas amenazas, y es lo que hemos visto en el Canal de Panamá, ¿no? Un golpe en la mesa que ha llamado al orden y que ha llamado, el mismo Trump lo decía, ¿no? Vamos a recuperar lo que es nuestro, lo que les hemos regalado, ¿no? Lo cual es además de una mentira abierta, pues es un insulto al pueblo panameño que ha luchado por décadas para conseguir la autonomía del Canal de Panamá, que además representa un porcentaje muy fuerte de su economía, ¿no? Pero ¿por qué a Estados Unidos le interesa tanto el control del Canal de Panamá? Solamente porque es la región que controlaba, ¿no? Lo que pasa es que por ahí pasa el 6% del comercio mundial, el 57% de la carga de contenedores de Asia que van hacia la costa este de Estados Unidos, y además Estados Unidos es el mayor usuario, ¿no? Tres cuartas partes del comercio, de la carga total que pasa por ahí, son de Estados Unidos. Lenin explicaba, ¿no?, que las medidas para mantener el control, para garantizar el monopolio de las grandes empresas, la dominación de los mercados, era, por un lado, varias cosas, ¿no? Pero entre esas dos muy importantes para América Latina. Por un lado es la compra y el acceso de materias primas, asegurar el control de esa compra y de ese acceso. Y por el otro lado la concentración de los medios de transporte, ¿no? Que son zonas estratégicas como el canal de Panamá. Por eso es que Estados Unidos no puede tolerar, ¿no?, el avance que China ha dado en este espacio en especial, ¿no? China, a través de Hutchinson Port, controlaba dos puertos, ¿no?, de este canal, y finalmente a través de todas estas presiones y chantajes ha conseguido que Li Ka-shing venda estos puertos a BlackRock, ¿no? Ha sido un golpe, por supuesto, para China, ha sido con los métodos gangsteriles que tiene Trump para todo, ¿no?, para todo lo que hace, hablando de vamos a recuperarlo o algo muy potente va a suceder aquí, ¿no? Y bueno, pues el presidente derechista de Panamá, José Raúl Mulino, pues ha
accedido absolutamente a todo, incluso ha planteado salir de la ruta del proyecto de la ruta de la seda, ¿no? Y también ha planteado que Panamá pueda ser un lugar de paso de todas las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, pues de ahí a que Estados Unidos recupere el control del canal, pues la verdad es que está muy lejos, porque desde el día 1 que Trump empezó con estos alardes, ¿no?, de recuperar el canal, pues ha habido manifestaciones y ha habido un levantamiento y huelga de los trabajadores y la juventud de Panamá, que están dispuestos a defender lo que tantas luchas ha costado mantener este territorio, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no? Trump ha planteado una serie de aspiraciones anexionistas, el tema de Groenlandia, el tema de Canadá, ¿no? El caso de Groenlandia también es importante mencionarlo porque se trata nuevamente de controlar estas rutas marítimas, ¿no? Con el deshielo se han incrementado el comercio que pasa por el Ártico y bueno, pues es un sitio de interés no solo para Estados Unidos, sino también para China y para Rusia, que el año pasado también se reunieron para ver de qué manera colaboraban para mejorar el intercambio comercial en esa región. Y no nos lo podemos tomar tampoco como una ocurrencia o una idea estrambótica de Trump, porque no solamente ha habido más intentos de comprar esta región, sino que es que Estados Unidos ha comprado regiones antes, ¿no? Ha comprado Alaska a Rusia en 1867 por $7.2 millones. Y bueno, además, toda esta prepotencia, ¿no?, fascistoide, pues va acompañada generalmente de estas aspiraciones anexionistas y de control de territorios, pues más allá de donde están estos personajes. Claro, ¿no? Y que no nos lo podemos tomar como si fueran solo bravuconadas, porque la historia también está llena de ejemplos de cosas que en un primer momento parecían imposibles, que luego, por también pues, las diferentes contradicciones del capitalismo, se acaban volviendo posibles. Claro, ahí tienes el ejemplo de Hitler, ¿no?, con sus amenazas de invadir Polonia y todo el mundo, bueno, ¿no? En fin, una serie de ejemplos que tenemos en la historia. Y bueno, pues además Trump ha hablado también sobre reforzar todo su control en América Latina, ¿no? Tenemos ahora mismo esta idea de la disuasión integrada, del Estado fallido, que no es más que la doctrina Monroe 2.0, ¿no?, que plantea justificar el intervencionismo estadounidense planteando que los gobiernos son incapaces de mantener bajo control al crimen organizado y entonces hay que ayudar, ¿no? Ayudar en esta lógica que desde los 90 Estados Unidos ha aplicado de tutelar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, de adiestrarlas, pero que al mismo tiempo le permite instalar bases militares y le permite pues tener totalmente las manos metidas en la política de estos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos se está preparando para todas las posibilidades, ¿no? De 2014 a 2022 incrementó en un 17% su participación en venta de armamentos en la región. Y del 2007 al 2014 se triplicaron las misiones de entrenamiento de tropas en América Latina. Y claro, ¿en quién se está basando para hacer todo este intervencionismo? Pues en sus esbirros, ¿no? De la ultraderecha en América Latina. Los Milei, Noboa, ¿no?, Bukele, que todos sin excepción están llamando a pon bases militares, ¿no?, adiestra a nuestra policía, a nuestras fuerzas armadas. Incluso Noboa le ha pedido que se declaren como grupos terroristas al crimen organizado que está, a los grupos criminales de su territorio para poder pedir la ayuda de Estados Unidos. Y en fin, una serie de ejemplos que no me da... que no me quiero enrollar mucho con todos ellos, pero que en cada uno de estos países en donde están estos representantes de la ultraderecha en Latinoamérica, pues hay un montón de planes para preparar el intervencionismo estadounidense, ¿no? Militarizar la zona. En Bolivia se está planteando el servicio militar para los jóvenes entre 19 y 30 y tantos años, mal llamados ninis, ¿no? Estos que no acceden a la educación pública por la falta de oportunidades y
que tampoco encuentran un trabajo digno, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una lógica de militarización que además, tenemos que decirlo, no se limita solamente a estos abiertos defensores del imperialismo norteamericano, sino que también se está reproduciendo por aquellos que se dicen de izquierda o progresistas. Tenemos el ejemplo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Militarizando la frontera sur, la frontera norte de México con más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Tenemos ahora mismo también a Boric, ¿no? Planteando el tema de colaborar con empresas privadas, ¿no? Para mantener el orden, etcétera. Ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que no hay manera, pues, de escapar a esta situación, más que, como aquí ya se ha hablado, ¿no? Dar la batalla pues desde abajo, ¿no? La organización, la autodefensa desde la organización de la clase trabajadora de la juventud, que en México además tenemos muchos ejemplos, ¿no? De policías comunitarias y de grupos de autodefensa que han logrado echar al crimen organizado y que de la misma forma pues también podríamos romper absolutamente con todas estas dinámicas imperialistas, ¿no? E intervencionistas que no son nada más marca de Estados Unidos, sino que incluso también ahora con este avance de China estamos viendo estas intenciones de controlar regiones de América Latina, es decir, no hay imperialismos buenos, ¿no? No hay un imperialismo que en la región le esté haciendo contrapeso a los abusos del imperialismo norteamericano, como no lo estamos viendo tampoco en Palestina, ¿no? Lo que tenemos son potencias que tienen sus propios intereses y que van a aprovechar pues todas las posibilidades que tengan para explotar al máximo todas las regiones, expoliar las materias primas, ¿no? Y explotar al máximo también la mano de obra para poder ganar en esta carrera que tiene, ¿no? Yo creo que, como tú decías, Carla, creo que se ve de una forma muy cristalina cómo también pues, esa pérdida de posiciones de Estados Unidos en América Latina está muy interconectada con también en cómo Trump se está apoyando en el avance de la extrema derecha en nuestros países, es decir, cómo la economía y la política y los procesos políticos están totalmente relacionados. Y yo creo que también esto nos sirve para hacer igual una reflexión, porque aquí en este capítulo del podcast estamos comentando aspectos más económicos, ¿no? Que igual alguien se puede preguntar, oye, pues ¿por qué es tan importante entender en profundidad los procesos y los movimientos en la economía mundial? Pero es que realmente todos estos procesos económicos están marcando el siglo XXI y están marcando también toda la relación que tiene, ¿no? La economía tiene una gran relación con el desarrollo de la lucha de clases. Entonces, sin comprender pues, esta pugna por la hegemonía, este desplazamiento de Estados Unidos como líder del mundo, el auge de China, pues no se puede entender realmente ningún proceso fundamental de la lucha de clases. No se puede entender lo que ha sucedido en Ucrania, no se puede entender lo que está sucediendo en Gaza y por qué Netanyahu y Trump están promoviendo esta limpieza étnica. Entonces yo quería preguntarle también a Juan Ignacio por este aspecto, porque realmente está todo totalmente conectado. Evidentemente, totalmente conectado, ¿no? Hombre, las analogías históricas hay que siempre tomarlas con respeto y con prudencia, ¿no? Pero el ascenso de la extrema derecha en los años 30 evidentemente respondía a unas causas objetivas y materiales, ¿no? En primer lugar, la descomposición del capitalismo. Hay en estos momentos una descomposición del capitalismo a nivel internacional. Las características del capitalismo actual muestran tendencias completamente seniles y reaccionarias. Hay un control obsceno del sistema por parte de una minoría de plutócratas, de grandes banqueros, de fondos de inversión que están absolutamente sin control y que no se someten a ningún tipo de democracia, pues es evidente, ¿no? El ejemplo de Trump está clarísimo. Claro, esta descomposición, este caos desde el punto de vista de la economía mundial, este retroceso de Occidente, se está traduciendo pues también en una situación social muy, muy concreta, en la descomposición social. Y lo que tenemos en estos momentos es una extrema polarización material también dentro de la sociedad y política. Sectores de las capas medias, sectores de la pequeña burguesía, tanto los sectores que se están proletarizando, que se están pauperizando, como aquellos sectores de las clases medias que se están beneficiando de la actual situación económica,
gracias a la explotación masiva de la mano de obra inmigrante en Estados Unidos, en Europa, el sector servicios, la hostelería, el turismo, la construcción, este sector rentista, que por cierto el rentismo inmobiliario es un fenómeno global en todo el mundo, no solamente es privativo del Estado español, pues estos sectores han girado violentamente a la derecha y a la extrema derecha. Son la base social del trumpismo. Yo he leído hace poco algunas cosas que son verdaderamente bochornosas, ¿no? Y que te tienes que reír, ¿sabes? ¿No? De supuestos marxistas que hablan, no, es que Trump es el portaestandarte del anti-establishment y mira, actúa de una forma decidida. Trump es un reaccionario, sí, de forma decidida actúa, pero un capitalista pero brutal, no que por cierto se está rodeando de elementos de extrema derecha, elementos abiertamente fascistas, que era un discurso de la necesidad, y está actuando como ha actuado siempre la extrema derecha, es decir, en beneficio del capital financiero en primer lugar, en segundo lugar, evidentemente, dando carnaza y demagogia a raudales a estos sectores de la pequeña burguesía y sectores de la clase obrera más atrasada y más desesperada y más desmovilizada y más desmoralizada, y les está dando evidentemente un programa de acción y un programa de lucha. El tema del racismo, la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos y en todo el mundo, pues evidentemente es una de las grandes banderas de la reacción. El tema del nacionalismo, el nacionalismo no solamente económico, sino político, ¿no? También es otra de las grandes banderas. Y claro, y aquí hay otro elemento que también tiene similitudes con los 30, que es la bancarrota política de la socialdemocracia. La responsabilidad que está teniendo esa izquierda reformista asimilada al sistema en todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo es posible que en el Estado español todavía no haya habido una huelga general contra el genocidio en Gaza? En el año 2003 hubo movilizaciones masivas, también las ha habido ahora, pero incluso una huelga general contra la intervención imperialista en Irak. La única razón es porque tenemos un gobierno que evidentemente está bloqueando cualquier tipo de respuesta a este nivel, en una colaboración estrecha con los grandes sindicatos, con las cúpulas burocráticas de los grandes sindicatos, que por cierto, ahora mismo se presentan como los adalides de los programas de rearme. Cuando lees a Unai Sordo o al secretario general de la UGT, que además recibe a la embajadora sionista en Madrid, pero les lees uno pidiendo un impuesto para financiar las políticas de rearme y el otro diciendo que viva la autonomía militar defensiva europea, dices, pero bueno, vamos a ver, os estáis alineando abiertamente con el imperialismo. La socialdemocracia tiene grandes responsabilidades y claro, obviamente, no se puede minimizar la amenaza de la extrema derecha. Es absurdo. Claro que sí, porque este fenómeno global no sale de un cielo azul, hunde sus raíces en procesos objetivos y materiales que están teniendo lugar. El fracaso de esa izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, el fracaso de Jeremy Corbyn, el fracaso de Sanders, el fracaso de Syriza, el fracaso aquí, claro, de Podemos. Ahora sí, los compañeros de Podemos y compañeras están en una posición, pues eso, los dirigentes me refiero, pues muy izquierdista, ¿no? O sea, todos los días con un discurso muy beligerante contra el gobierno. Bueno, hay que hacer también un poco de autocrítica, que vuestro paso, ¿me entiendes?, por el gobierno ha sido letal, ha sido completamente letal, y vosotros colaborasteis también en blanquear a la socialdemocracia en sus políticas. Entonces me refiero, todo eso tiene un efecto y ha dejado un espacio muy grande, ¿me entiendes?, a la reacción. Hay que transformar esta situación. ¿Por qué? Porque el problema de fondo que estamos viendo aquí es el colapso, es la barbarie capitalista más brutal. Yo simplemente acabo con una idea. Otros compañeros pueden retomar, por favor, lo que estamos viviendo en Gaza. Lo que estamos viviendo en Gaza y lo que estamos viviendo en Gaza está siendo patrocinado por Occidente. No es el genocidio sionista, es el genocidio sionista y de Occidente. Ellos son responsables. Estamos viendo la enorme represión que está habiendo en toda Europa contra el movimiento pro-palestino. En Alemania está prohibido levantar las banderas palestinas. Las manifestaciones son golpeadas con violencia, reprimidas con una brutalidad policial asombrosa. Hay procesos judiciales en toda Europa contra activistas palestinos. En Estados Unidos se están metiendo en las casas de los activistas el FBI para detenerlos. Deportaciones arbitrarias. Esto no son elementos y no son rasgos claros, ¿me entiendes?, de una tendencia bonapartista, de una tendencia absolutamente reaccionaria, totalitaria dentro de estos estados capitalistas llamados democráticos. El fascismo no es una cuestión, ¿me entiendes?, de frivolizar esta terminología, ni de utilizar a la ligera. Claro que no. No tenemos ninguna dictadura fascista en Europa, pero ojo, en Israel tenemos un Estado
que es un Estado que tiene evidentemente rasgos abiertamente fascistas. Algunos dicen, ¿dónde están los escuadristas y las milicias fascistas de masas? Bueno, por cierto, las milicias de las SA o las camisas negras italianas fueron creciendo y fueron desarrollándose en un periodo de tiempo, igual que sus organizaciones políticas. Pero lo que tenemos, por ejemplo, en Israel, con los colonos en Cisjordania, eso no son milicias fascistas armadas hasta los dientes y fusionadas con el ejército. No tenemos, ¿me entiendes?, un aparato del Estado completamente vinculado al aparato militar en Israel que está imprimiendo una dinámica completamente totalitaria. No tenemos a toda la extrema derecha, históricamente antisemita, aplaudiendo a rabiar porque les gustaría llevar a cabo lo que está llevando a cabo Netanyahu en sus propios países. Y, por cierto, ¿cómo podemos calificar el régimen interior de Trump? ¿O acaso Trump no está golpeando al enemigo interior? ¿O acaso todas estas políticas de rearme represivas no tienen como objetivo golpear al enemigo interior? Todo esto es lo que está dando alas al desarrollo objetivo, político y también, ¿me entiendes?, desde el punto de vista de las ideas de la extrema derecha, de su penetración ideológica. Por tanto, claro, aquí la situación es muy grave. Hace falta una izquierda que haga frente a todo esto, pero es que la izquierda socialdemócrata y todos los que están pululando en torno de la izquierda socialdemócrata y apoyándola de esta manera críticamente, ¿sabes?, lo que están haciendo es contribuyendo precisamente a que la extrema derecha pueda seguir avanzando. Hace falta romper con toda esta situación. Eso es muy importante y hace falta, evidentemente, levantar una organización de izquierda consecuente y que tenga, además, en primer lugar, un análisis lo más aproximado y lo más científico de todos los procesos que están teniendo lugar en el mundo. Por eso tiene tanta importancia el entender lo que está pasando con China y con Estados Unidos, porque la arquitectura de las relaciones internacionales, la clave de bóveda de esa arquitectura, de esta nueva fase de relaciones interimperialistas, de estos cambios profundos, está derivada precisamente de esta pugna por la hegemonía mundial. Claro, y yo creo que también en lo que se comentaba aquí del gobierno, que también, quiero decirte, cuando hablas de la represión contra el movimiento palestino, no hace falta ni siquiera irte a Estados Unidos o a Francia o a Alemania. Es que aquí ahora mismo ha salido el caso, este escándalo de que 2 estudiantes, una de ellas una estudiante palestina, se van a enfrentar a 18 meses de cárcel y a la deportación por haber protestado contra la embajadora israelí en la Complutense. Es decir, ¿no?, que también el gobierno, que pone muchos tuits y hace muchas declaraciones a favor del pueblo palestino, en la práctica ni rompe relaciones con Israel, ni hace el embargo de armas que llevamos meses y meses exigiendo, y permite la represión y la infiltración policial también, pues en las acampadas, en la represión contra las asociaciones pro-palestinas. Es decir, que yo creo que también en un momento en el que el rearme es una amenaza y que, ¿no?, los planes militaristas van a salir de saquear nuestra sanidad, nuestra educación pública, los servicios sociales, pues está muy interconectado esa política exterior imperialista y a la ofensiva con también la relación que hay pues con lo que pasa dentro de las fronteras de cada país. Y yo creo que un ejemplo muy bueno también es el tema de Estados Unidos, como toda la política exterior colonialista, imperialista, salvaje de Trump tiene pues mucha relación con la política interior y con todo lo que está sucediendo. Lo que planteaba Juan Ignacio de cómo podemos calificar lo que está pasando dentro de las fronteras estadounidenses es de verdadero terror, porque la agenda reaccionaria de Trump contra la clase obrera, contra la juventud, vamos, no hace falta estar ahí, es que con solo ver los vídeos que también se mueven por las redes sociales dan verdadero pavor. Ahora creo que se cumplen 100 días de su mandato y los ataques contra los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, de las personas trans, la persecución salvaje contra los migrantes para crear ese clima también de parálisis y de terror, pues forma parte también de todo eso, y que no es simplemente porque Trump esté loco o porque sea muy represor, sino porque es que es lo que necesita objetivamente también para imponer sin apenas resistencia pues su proyecto de extrema derecha en beneficio de la oligarquía dominante. Así es, totalmente. Hay un objetivo claro en toda esta situación, y es que no solamente es contra los migrantes, ¿no?, como se ha señalado aquí, contra las mujeres, la comunidad sexodiversa, contra el movimiento de izquierda especialmente,
el movimiento ahora de solidaridad con Palestina, ¿no? Y es que se quiere crear este shock y este terror para justificar la militarización, para encontrar, ¿no? Para señalar a un chivo expiatorio que sea el responsable de esta crisis, evadir la responsabilidad que tienen estos grandes magnatos. Por cierto, en primer lugar, Trump y todos sus secuaces, ¿no? Que son los que se han enriquecido estos últimos años con la política económica del imperialismo estadounidense. Y es fundamentalmente un golpe a la clase obrera norteamericana, ¿no? Para que le permita hacer libremente su política sin oposición interna. En lo que va del gobierno de Trump ya se han firmado más de 156 órdenes ejecutivas, ¿no? Que ha sido una cosa histórica que no se ha visto en ningún otro momento. Pero tenemos que decir que también es una apuesta arriesgada, porque andar por ahí con esta política, ¿no? de martillazos, pues va a tener también su efecto en una población que ya viene dando una batalla muy importante, ¿no? Y que además está en una situación de máxima polarización, como lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? A principios de abril, estas manifestaciones multitudinarias, además, más de 1.400 manifestaciones en 50 ciudades de Estados Unidos, es que es una respuesta y es un reflejo de que hay con qué dar la batalla en Estados Unidos, que hay energía, ¿no? Y hay fuerzas para dar esta batalla en Estados Unidos y hacerle frente a todas estas políticas que, si bien pretenden aterrorizar a la clase trabajadora, de momento no están consiguiendo pues paralizarle, ¿no? Ha sido brutal y por eso Trump y su gobierno están intentando dar pues es un golpe brutal de una vez por todas, ¿no? Criminalizando en primer lugar, como decíamos, a los migrantes, a las familias de los migrantes. Hay una dependencia muy importante hacia la mano de obra migrante. El 20% de la economía de Estados Unidos, representa el 20% de la mano de obra, ¿no? En Estados Unidos, y hay sectores como la agricultura, la ganadería, en donde alcanza hasta el 80% de la mano de obra total, ¿no? Entonces estamos viendo de que realmente es un sector del cual depende la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero le es inevitable, ¿no? Pues alardear sobre toda esta situación y aterrorizar en términos muy concretos, como lo está haciendo con las deportaciones, que también son históricas, ¿no? Con todo el ambiente que está generando, en donde incluso niños han dejado de asistir a la escuela, por lo menos las primeras semanas, ¿no? En Los Ángeles había más de 60% de ausentismo en las escuelas. Los adultos tampoco querían ir a trabajar por miedo a que les separaran de sus familias y no poder volver a verles, porque se les deporta además a lugares inhóspitos, ¿no? A las cárceles salvadoreñas, en donde están estas condiciones de violación total a todos los derechos humanos, ¿no? Se ha echado mano de la ley de enemigos extranjeros. En fin, se ha desplegado a más de 10,000 guardias nacionales ya en las fronteras de Estados Unidos, pero como explicamos, esto no es más que el primer golpe para seguir avanzando en contra del conjunto de la clase obrera estadounidense, ¿no? Por ejemplo, estos últimos días se solicitó al Senado que se permitiera sacar a 2,000 agentes más de la Guardia Nacional, ¿no? Para militarizar más allá de las fronteras, es decir, ya en otras áreas, ¿no? Internas en Estados Unidos, que les han llamado las áreas de defensa nacional, ¿no? Además, se han revocado contratos de las ONGs que ayudaban migrantes, en especial a niños, ¿no? Dejándolos en el limbo, y se han retirado un montón de derechos. Acabamos de ver apenas en estos días cómo se ha prohibido a Harvard, ¿no? Como una sanción que pueda traer, que pueda llevar estudiantes extranjeros a sus diferentes programas de estudio. Se ha revocado el derecho de ciudadanía por nacimiento, y bueno, pues lo que ya hemos escuchado, ¿no? En los medios de comunicación, como mencionabas, Coral, pues de todas estas redadas que han sembrado el terror, ¿no? En todos los espacios públicos, e incluso pues ir a buscar a sus casas a los migrantes. Y lo que mencionaba Juan Ignacio hace un momento también es muy importante: los
los pasos serios que se están dando para organizar estos llamados organizativos, ¿no?, a estas bandas de cazarrecompensas para cazar a los migrantes. Por cierto, muchos de ellos, que seguramente serán los amnistiados del asalto al Capitolio, ¿no?, que salen ahora pues con la frente en alto, envalentonados, pues para dirigir todas estas bandas de cazarrecompensas, ¿no? Para quien tenga duda de que aquí se están dando pasos serios en esta lógica pues de una política pues bastante fascista, ¿no? Ante esto, pues, ¿qué es lo que tenemos, no? Por supuesto, lo que ya hemos comentado, pues un movimiento que se ha levantado, ¿no?, y que ha dicho, aquí estamos presentes, dispuestos a dar la batalla, y bueno, pues lo que dice Bernie Sanders y Ocasio-Cortez son llamados que sí han sido, pues eso, una campaña que ha ido a varios estados, que ha llegado a miles de personas, pero que se sigue quedando en el discurso de llamar a sus compañeros demócratas, ¿no?, a hacerle frente a estas medidas. Cuando muchas de las medidas que aplica Trump ahora, el camino ya estaba trazado por Biden y los demócratas. Exactamente, totalmente, ¿no? Muchos de los gobernadores demócratas han hecho eco de todas estas políticas de deportación, de persecución de migrantes, ¿no? En el caso de Nueva York y, en fin, en muchos otros lugares. De hecho, esta política pues racista que hemos comentado ha sido desplegada desde las administraciones demócratas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera administración trumpista, se deportó a casi 800,000 personas, pero es que con la administración de Biden se deportaron a 824,000 personas, que queda en un número minúsculo cuando vemos la cantidad de deportaciones de Obama, que llega casi a los 2 millones de deportados, ¿no? Además, han aprobado los mismos demócratas leyes para detenciones y deportaciones indefinidas, ¿no? En fin, ha sido... El mismo Biden, ¿no?, incrementó la inversión para las tecnologías de inteligencia artificial que permiten localizar y perseguir, ¿no?, ubicar a los migrantes y poderles deportar. En fin, es que ha sido pues una total complicidad con todas estas con todas estas políticas, y es de un desprecio que tengas tú a millones de trabajadores y jóvenes en las calles movilizados y dispuestos a dar la batalla contra esta política, y que no hagas un llamado serio por una huelga general, ¿no?, por la conformación de comités en cada barrio para hacerle frente a estas ofensivas que son muy serias, ¿no? Es decir, que aquí lo que nos hace falta, como lo hemos señalado, pues es una izquierda, pues eso, ¿no?, de verdad, una izquierda revolucionaria que esté realmente comprometida con dar la batalla ahora, no después, no cuando ya esté claro y consumado los crímenes de estos trumpistas, sino ahora que tenemos la posibilidad y las fuerzas que se han demostrado en las calles. Yo creo que además es que es lo que hemos explicado, que también Trump ha podido regresar a la Casa Blanca por todo el legado que ha dejado Biden, y porque Biden le ha abierto también la puerta de par en par. Pero bueno, yo creo que también, ahora mismo habrá muchos activistas, muchos trabajadores, muchos jóvenes en Estados Unidos que se estarán dando cuenta también pues del papel, eso, ¿no?, de Biden para empezar, pero también de la importancia de construir una izquierda desde abajo para hacer frente a lo que es una deriva cada vez más fascistoide del gobierno de Trump, porque es evidente que su objetivo no es simplemente contra los migrantes, sino que es aplastar al conjunto de la clase obrera, aplastar sus organizaciones, sus sindicatos y, en fin, ¿no?, dejar pues eso, ¿no?, que no haya ni un poco de posibilidad de respuesta. Pero a pesar de todo eso y a pesar del papel de la izquierda, pues están dando grandes lecciones de dignidad también por parte de los oprimidos y oprimidas en Estados Unidos, que también yo creo que es lo que, aparte de la agenda reaccionaria de Trump, pues esta respuesta en las calles y, en fin, ¿no?, la conmoción que ha creado en el mundo estas políticas, pues también están generando muchas contradicciones entre Estados Unidos y sus antiguos aliados europeos. De hecho, pues ahora han surgido algunas voces, representantes de las burguesías de los diferentes
diferentes países europeos que han planteado, al calor de, en fin, ¿no?, de todo el debate que estamos teniendo aquí, pues que hay que tener más autonomía europea, más independencia europea, pero nos pongamos como nos pongamos y le pongan los adornos que le quieran poner, todos los gobernantes europeos, desde la derecha tradicional hasta la socialdemocracia, pues todos han demostrado que son unos fieles seguidores también de Trump, de la OTAN y en sus planes militaristas. Es que lo estamos viendo en cada noticia que sale cotidianamente. Sí, efectivamente, la política de Trump ha golpeado económicamente a Europa, como antes lo hizo la de Biden, imponiendo compras de gas norteamericano 4 veces más caro que el gas ruso, o con la ley contra la inflación que daba estímulos a empresas europeas para que trasladaran la producción industrial a Estados Unidos, abandonando territorio europeo. Pero nada de eso ha impedido que la clase dominante europea, las clases dominantes de todos los países y sus gobiernos sigan siendo lacayos fieles del imperialismo norteamericano y sigan sumisamente las directrices que se trazan desde Washington. Y sí, a efectos de consumo interno, a efectos de propaganda, nos hablan del jardín europeo. Europa como baluarte de los derechos humanos, de la libertad, de la paz, frente a la política agresiva de Trump. Hay que ser hipócrita y hay que ser cínico. Hablar de derechos humanos, presumir de derechos humanos, cuando en Europa los gobiernos están aplicando las políticas contra los inmigrantes que propone la extrema derecha. Mucho cordón sanitario y mucha palabrería, pero en la práctica los gobiernos europeos han hecho suya y están llevando a cabo las políticas contra los inmigrantes que plantean los grupos fascistas europeos, con deportaciones masivas a campos de concentración en Turquía, en Libia, con deportaciones a prisiones en Albania, como ha planteado Italia, a Ruanda, como han planteado en Reino Unido. Es una política inhumana, como los CIEs aquí en el Estado español. Y se atreven a hablar de libertad cuando los niveles represivos en Europa han conocido un fortalecimiento, ¿verdad? Como explicaba Juan Ignacio en los últimos meses, que en muchos países europeos ondear una bandera palestina o incluso llevar un pañuelo palestino se considera prácticamente un acto de terrorismo y demás, que lleva a la detención y te puede llevar incluso a la expulsión del país si eres extranjero. Y nos hablan de libertad. Nos hablan de libertad en esas condiciones y nos hablan de paz, ¿verdad? Cuando los gobiernos europeos han sido los principales proveedores de material militar para la guerra de Ucrania, cuando son los campeones de la OTAN, cuando ahora mismo los gobiernos europeos están lanzados con armas y bagajes a la carrera armamentística y las grandes compañías, no solamente las compañías del sector de la defensa, del sector de las armas europeas, sino los bancos, se vuelcan para llevarse una tajada de ese negocio de la muerte, ¿verdad? Que solo puede acabar desembocando en nuevas guerras, porque eso es lo que demuestra la experiencia histórica. Las carreras militaristas, como las que los gobiernos europeos, con Pedro Sánchez a la cabeza, están defendiendo, van a acabar en tragedias para la clase obrera y población trabajadora de todo el mundo. Y nos hablan, ¿verdad?, de esa excepción europea en estas condiciones. Es absolutamente hipócrita y cínico. Y mira, la socialdemocracia y los sindicatos europeos siguen pensando que se pueden mantener contra viento y marea las condiciones sociales y políticas que rigieron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese periodo histórico está cerrado ya. Las bases del pacto social, que sí, en Europa impidió el avance revolucionario que había en Italia, en Francia, en Grecia, en otros países, en pacto social unas veces, con represión armada como en Grecia, en otras, pero es verdad, se estabilizó, se equilibró la relación entre las clases. Esa paz social, que fue la base de la democracia parlamentaria en Europa, está resquebrajándose. Sus fundamentos materiales están resquebrajándose y vamos a ver acontecimientos, van a ser históricos, ¿verdad? Porque esto se está hundiendo. Atarse, como hace un sector de la izquierda, ¿verdad?, la izquierda reformista, los dirigentes sindicales, a un pasado que se está cayendo a pedazos, solo puede conducir a una catástrofe.
Sí, de hecho, bueno, hemos hablado durante todo el capítulo pues de los planes militaristas, del genocidio sionista en Gaza, de Trump, del avance de la extrema derecha, de cómo las tendencias bonapartistas represivas cada vez se desarrollan más en los diferentes aparatos del Estado de los países capitalistas, y es evidente que en pleno siglo XXI la humanidad está siendo empujada a un callejón sin salida, y ese callejón sin salida no es fruto de otra cosa que la decadencia del sistema capitalista en el que vivimos, y lo que nos demuestran pues todas estas guerras imperialistas, el genocidio en Gaza, el sufrimiento del pueblo palestino y en fin, ¿no?, de los diferentes pueblos oprimidos del mundo, es que a los capitalistas nadie les va a frenar en su afán de conseguir riqueza. Es decir, no se van a frenar a ellos mismos, sino que tenemos que enfrentarles nosotros. Y claro, yo para terminar sí quería preguntaros a todos, igual puedes empezar tú, Carla, ¿cómo les enfrentamos? ¿Qué política necesitamos también para enfrentarles? ¿Cordones sanitarios o lucha de clases? Sí, por supuesto que lo que no podemos hacer es quedarnos en que Trump es un loco, ¿no?, o Netanyahu es un loco y ya está, pasar página, ¿no?, y zanjar la discusión ahí, ¿no? Lo que necesitamos es reconocer que hay una amenaza que está en ciernes, que se está desarrollando ya actualmente, que hay millones de familias sufriendo por toda la ofensiva que está habiendo en todo el mundo en medio de esta guerra interimperialista en manos de Netanyahu, ¿no? Las familias migrantes, los migrantes en los países europeos que también están siendo perseguidos, etcétera. Es decir, que no es un potencial, que es que ya estamos viviendo en vivo y en directo y en carne propia, pues todos los efectos de este avance de la ultraderecha, ¿no? Y por supuesto que tenemos que responder ahora mismo. No podemos cometer el error de los años 30, ¿no? Este menosprecio, ¿no?, del estalinismo, de la socialdemocracia a la amenaza del fascismo, que derivó realmente pues en permitir, ¿no?, el avance y la culminación de todo tipo de crímenes que quizá en un primer momento no quedaba claro, pero que evidentemente ahora no tenemos pues ningún pretexto para cerrar los ojos ante lo que ya hemos visto en otros periodos históricos, ¿no? Y estamos viendo elementos que se desarrollan ahora, ¿no? La apelación al orgullo nacional, el armamento de estas bandas fascistas, ¿no? Todo, en fin, una serie de elementos que se han estado señalando a lo largo de este capítulo, que expresan que la amenaza es muy seria y que no podemos simplemente mirar hacia otro lado, sino que tenemos que enfrentarle de manera decidida, y que tenemos que pues basarnos en esas enormes fuerzas que tiene de reserva la clase trabajadora en todo el mundo, desde Estados Unidos, ¿no? Aquí se ha demostrado también apenas en las últimas movilizaciones de Palestina, que han sido movilizaciones masivas, y que lo que nos hace falta pues es ese llamado, ¿no?, a una huelga general que nos permita pues paralizar, ¿no?, toda la economía que pues sigue permitiéndole a todo el empresariado occidental, al empresariado estadounidense y a los mismos sionistas pues llevar a cabo el genocidio que estamos viendo en Palestina, ¿no? Pero así con cada una de las de los ataques que estamos sufriendo ya por parte de la ultraderecha, ¿no? Los derechos a la comunidad LGTBI que tanto nos ha costado arrebatar, los derechos de las mujeres, ¿no?, que tanto nos ha costado arrebatar. Bueno, pues este es el momento, no es después, no es esperar a ver qué pasa, cómo se desarrolla, o a que ellos nos digan que son fascistas, ¿no? Sino que la batalla tiene que ser ahora, ¿no? Y tiene que ser de manera contundente para poder pues responder e impedir que esta dinámica siga avanzando. ¿Antonio? Pues sí, efectivamente tenemos ante nosotros un capitalismo en crisis que arrastra al mundo a una carrera armamentística terrible. Lo que está pasando en Gaza es un anticipo de lo que puede ocurrir si no le ponemos freno de una manera decidida, yendo a la raíz del problema. Es un sistema capitalista que ya no ofrece ninguna alternativa a la humanidad. Rosa Luxemburgo hablaba de socialismo o barbarie, y esa disyuntiva no es una disyuntiva que se vaya a plantear en un futuro indeterminado. Esa disyuntiva está aquí. La barbarie ya la tenemos. La barbarie del capitalismo la estamos viendo en Gaza. No podemos cerrar los ojos. Tenemos que ver la realidad con toda su crudeza. Hace falta afrontarla, ¿verdad?, con un programa que de verdad destruya
las bases económicas y sociales de esa barbarie, ¿verdad? Quienes están organizando y se benefician de todo esto son nuestras propias clases dominantes. Hace muchos años, un gran compañero político de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, ¿verdad?, lanzó en los años cuando se desencadenó la Primera Guerra Mundial un mensaje a los trabajadores alemanes que le costó primero la cárcel y después la vida, y ese mensaje potente era: el enemigo interior está en casa, nuestro enemigo de verdad está en casa, no son los trabajadores rusos, británicos o franceses, son nuestros propios capitalistas y nuestros propios gobernantes, y es hacia ellos hacia los que hay que dirigir nuestros fusiles y nuestras bayonetas. Nosotros tenemos que dar una respuesta combativa aquí y ahora a nuestra clase dominante, a nuestros gobernantes, que son los que están participando y arrastrándonos a esta dinámica militarista. Efectivamente, la huelga general, una respuesta enérgica en los centros de trabajo, en las calles, en los centros de estudio, frente a esta perspectiva de horror que se plantea en el futuro, es absolutamente urgente y necesaria. Juan Ignacio. Yo me sumo a las reflexiones, ¿no?, de Carla y de Antonio, ¿no? Y es evidente que también esto nos interpela en el sentido de que la crisis del sistema es también la crisis del reformismo, es la crisis de la socialdemocracia. Hemos citado aquí a muchos clásicos, ¿no? Podemos hablar de muchos textos maravillosos, el de Lenin, ¿no?, La bancarrota de la Segunda Internacional, que yo sugiero que todos los que nos escuchen la puedan leer. La Fundación Federico Engels la ha editado, ¿no? No hay salidas intermedias. No hay un capitalismo de rostro humano. Eso es una falacia. Lo estamos viendo en Gaza. Todos los que nos hablaban de la posibilidad de grandes reformas democráticas, grandes beneficios sociales, después del colapso de la Unión Soviética, después del colapso del estalinismo, se tienen que envainar todas estas afirmaciones porque el mundo camina hacia el completo abismo, pero hay una salida. Esa salida se llama socialismo. Pero el socialismo no va a caer del cielo. La revolución, evidentemente, refleja procesos muy objetivos y se producen muchas veces al margen de la propia voluntad de los revolucionarios, pero hay que preparar esos escenarios, hay que prepararlos, no se pueden improvisar. Por eso el enorme potencial de la clase obrera, que es hoy más fuerte que nunca en la historia, tiene que materializarse. No se puede afirmar, no hay fascismo, el problema del fascismo, el problema del avance de la extrema derecha, no, la clase obrera es muy fuerte. Sí, claro, la clase obrera muy fuerte, también lo era en los años 30. También la clase obrera alemana era muy fuerte en los años 30, y en Italia y en el Estado español, pero las políticas de sus organizaciones, de sus direcciones, ya llevaron a la derrota. El tema fundamental es que este potencial tremendo que existe, esta capacidad para derrocar al capitalismo, hay que materializarlo en primer lugar construyendo una organización revolucionaria digna de tal nombre. Que no haga folclore, porque el comunismo no es folclore, no es sacar la hoz y el martillo y hacer folclore, y hacer no es una actitud moral, o no es una pose para las redes sociales, no es ir cogiendo una bengala roja en una manifestación, ni ir con una capucha. Es un trabajo sistemático dentro de los centros de trabajo, dentro de las empresas, dentro de los sindicatos de clase, dentro de los centros de estudio, para organizar a los trabajadores, a la juventud, a los sectores más avanzados, con un programa de lucha y un programa consecuente de clase, de independencia de clase, y evidentemente organizar la movilización cotidiana de todas nuestras fuerzas. Y esto es lo que estamos haciendo en Izquierda Revolucionaria, ¿no? Y bueno, pues eso es un punto importante. Por supuesto que hace falta comprensión de la realidad. No se puede transformar una realidad que no comprendes. Por eso también el marxismo siempre siempre ha prestado una gran atención a los desarrollos de la lucha de clases, a la economía, a la historia, a la sociología, y decir, entender lo que nos rodea. Es un punto clave, es un punto crucial. Y lo que está pasando en estos momentos es fundamental entenderlo, porque lo que nos jugamos es todo. Aquí no nos jugamos poco, aquí nos jugamos todo. La viabilidad de la humanidad está en entredicho en estos momentos. Y va a estar en entredicho en los próximos decenios. O la clase obrera toma el poder en países capitalistas desarrollados fundamentales. La revolución se puede extender y podemos establecer una economía socialista, planificada de una manera democrática, donde los recursos gigantescos que existen hoy en la sociedad se pongan al servicio de las necesidades de la humanidad, a las necesidades evidentemente de evitar también una catástrofe ecológica, o
el camino hacia la destrucción está asegurado. Por tanto, la disyuntiva está clara. Merece la pena participar, construir, y militar es la mejor tarea a la que podemos dedicar nuestros esfuerzos. Sí, realmente pues yo creo que ha quedado claro que en Izquierda Revolucionaria, pues frente a quienes nos venden que esta crisis orgánica del capitalismo, el avance de la extrema derecha o las guerras las tenemos que enfrentar con más democracia burguesa o con más parlamentos corruptos que están realmente controlados por la dictadura del capital financiero, o con una izquierda responsable que ahora ha cambiado el color rojo por el rosa, pues creo que ha quedado bastante evidente que nosotros defendemos la lucha de clases, que confiamos además en la fuerza de la clase obrera, de la juventud, de organizarlo, y que evidentemente la única salida pues es hacer la revolución socialista, porque el socialismo no es que sea posible y no es que sea no es que sea posible, sino que es la única solución que le podemos dar a toda esta barbarie. Así que bueno, como decía ahora el compañero, creo que merece la pena también pues dedicar nuestros esfuerzos a construir una organización, a Izquierda Revolucionaria, una organización, un partido para esa revolución por la que batallamos. Así que nada, yo voy a despedir ya aquí este capítulo. Hemos hablado de muchas cosas en este episodio, pero tenéis muchos materiales en la web de Izquierda Revolucionaria, de la Fundación federicoengels.net. Todas estas revistas que tenemos aquí expuestas las podéis adquirir y las podéis comprar a través de la Fundación federicoengels.net. Y si estáis de acuerdo pues con todas las ideas que estamos defendiendo, os animamos a que os unáis a Izquierda Revolucionaria, que participéis con nosotros, y nos podéis dejar vuestro contacto en nuestra web, en las redes sociales o en cualquier manifestación que seguro que nos vamos a encontrar en muchas. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo a todas.